Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Prepárate, porque lo que te voy a contar no había pasado nunca en la historia moderna de Latinoamérica. Un presidente en pleno siglo XXI amenazando abiertamente con entrar por la fuerza a la Embajada de México. Sin autorización, sin garantías, y sin entender que eso equivale a declarar una guerra diplomática. Y lo más surreal, horas después, tuvo que echarse para atrás, rectificar, desmentirse y esconder la mano. Pero antes de entrar a esa humillación internacional, vayamos al momento exacto donde todo se descontroló. Era una mañana tensa en Lima. La policía rodeaba la Embajada de México como si fuera una fortaleza enemiga. Drones, patrullas, francotiradores en techos, unidades especiales. Todo para presionar a una sola Betsy Chávez, la ex primera ministra que pidió asilo a México. Las imágenes comenzaron a circular. Y mientras México exigía respeto al derecho internacional, el presidente peruano, José Geri, decidió hacer lo impensable. Se paró frente a las cámaras y soltó una frase que hizo temblar a toda la región. No se descarta ninguna posibilidad. Si hay que ingresar a la embajada, se hará. No me tiembla la mano. El mundo se congeló. Esa frase, dichas por un presidente en funciones, equivale a abrir la puerta a un asalto diplomático. Uno de los actos más graves y condenados en el derecho internacional. Bastó con que esas palabras recorrieran América Latina para que los países recordaran lo ocurrido en Ecuador hace unos meses. Un presidente que dijo algo parecido y terminó violando una embajada mexicana, destruyendo su imagen internacional y metiendo a su país en un juicio que durará años. Perú iba a repetir la historia. Las alarmas sonaron en México. El canciller respondió. Organismos internacionales observaron la situación y las redes se incendiaron exigiendo responsabilidad. Y entonces pasó lo inesperado. Mientras el presidente hablaba como si Perú fuera un país sin límites ni normas dentro de su propio gabinete, comenzaron el canciller, el ministro, los asesores. Todos entendían que Geri había cometido un error monumental. Porque una cosa es amenazar a un país pequeño y otra muy distinta amenazar a México. La tensión escalaba. Las cámaras seguían encendidas. Y el presidente peruano no tenía idea de la tormenta diplomática que acababa de activar. Apenas pasaron unas horas después de las explosivas declaraciones del presidente Geri. Y algo empezó a romperse dentro del propio gobierno peruano. No fue México quien primero reaccionó. Fueron los aliados de Perú, sus propios diplomáticos, sus asesores y varios expresidentes que entendieron el tamaño del desastre. Porque una cosa quedó la frase, no me tiembla la mano, no solo cruzó una línea roja, cruzó todas. En cuestión de minutos, organismos internacionales empezaron a vigilar la situación como si Perú estuviera a punto de convertirse en el próximo Ecuador diplomático. Y ese escenario, violación de una embajada mexicana, es el tipo de error que ningún país sobrevive políticamente. Mientras las redes ardían, las embajadas llamaban y los analistas advertían sobre un posible rompimiento total de relaciones. Geri recibió el primer golpe interno. Su propio canciller, Hugo de Sela, lo contradijo públicamente. Sí, él, el hombre que debería respaldar al presidente, díjolo no. Ni estamos considerando ingresar. No ocurrirá. En menos de 12 horas, el mensaje oficial de Perú se fracturó. Dos voces, dos posturas, dos Perús. Mientras Geri jugaba al hombre fuerte de Sela, intentaba salvar lo que quedaba de la credibilidad internacional del país. Y lo peor para el presidente vino después. Los gobiernos extranjeros empezaron a enviar comunicaciones privadas advirtiendo sobre consecuencias severas si Perú tocaba la embajada mexicana. La prensa internacional comparó la situación con Quito y analistas de seguridad hablaron de una posible escalada diplomática hemisférica si se repetía el asalto que indignó al continente meses atrás. La presión se volvió insoportable. Y ahí ocurrió el giro más revelador de todos. De pronto, como si alguien le hubiera alado los cables, Geri cambió de tono. Publicó un mensaje intentando arreglar su error. Que siempre consulta a su canciller, que nunca tomaría decisiones sin diálogo, que respeta el derecho internacional. Pero nadie olvidó lo que dijo. Las palabras quedaron grabadas. Y el retroceso, aunque necesario, lo dejó expuesto. Porque en liderazgo, la regla es cuando amenazas y luego retrocedes. Perdiste autoridad, perdiste respeto, perdiste control. México lo sabía, la región también.
Y dentro de Perú comenzaron a surgir murmullos incómodos. Si el presidente habla sin medir consecuencias, ¿quién gobierna realmente? La tensión seguía creciendo. Y lo que ocurriría después dejaría en evidencia que este retroceso no fue convicción, fue miedo. El retroceso del presidente Geri no detuvo la tormenta. De hecho, la empeoró. Porque cuando un presidente dice no, me tiembla la mano y 24 horas después asegura que nunca se consideró entrar, no solo pierde credibilidad, demuestra que no controla su propio gobierno. Y ahí comenzó el verdadero problema de Perú. Mientras Harry intentaba apagar incendios con declaraciones improvisadas, en el exterior se estaba formando algo mucho más serio. Una coalición diplomática silenciosa que ya no veía a Perú como un país firme, sino como un país inestable, capaz de poner en riesgo la seguridad regional con una frase mal dicha. La reacción internacional fue inmediata. La OEA, que aún tiene abierto el expediente del asalto ecuatoriano a la embajada mexicana, pidió información urgente. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a alertar sobre una posible violación de la Convención de Viena. Analistas de relaciones exteriores en Estados Unidos y Europa calificaron el comentario del presidente peruano como temerario, irresponsable e incluso peligroso para la estabilidad del hemisferio. Pero lo más grave no llegó desde fuera, sino desde adentro. El canciller Hugo de Sela, el hombre que Geri dice siempre consultar, empezó a posicionarse como la voz racional del Estado. Y cada vez que hablaba, parecía corregir al presidente. Cada frase era un parcho diplomático, cada declaración, un intento por evitar otra crisis internacional. El contraste no pasó desapercibido. De pronto, la percepción dentro de Perú era clara. El canciller se había convertido en la figura seria, prudente, estable, mientras el presidente aparecía como impulsivo, irreflexivo y políticamente verde. Y entonces ocurrió lo inevitable. Diputados, analistas, exministros y periodistas comenzaron a decir en voz baja lo que todo el mundo estaba pensando. El presidente habla, pero quien gobierna es de Sela. La narrativa empezó a tomar fuerza. Perú parecía tener un presidente simbólico y un canciller que en realidad toma las decisiones importantes. Un error diplomático se había convertido en un terremoto político interno. Peor aún, el cerco policial alrededor de la embajada mexicana seguía intacto, enviando un doble mensaje contradictorio. Por un lado, no entraremos. Y por el otro, pero estamos listos, por si acaso. Una contradicción peligrosa. Un país dividido en dos versiones de sí mismo y una región observando cada movimiento. México, mientras tanto, no dijo nada. No necesitaba hacerlo. La crisis se estaba cocinando sola. Mientras el gobierno de Perú intentaba sostener su discurso de respeto al derecho internacional, los hechos empezaron a contradecirlos públicamente. Porque una cosa es decir no pensamos entrar y otra muy distinta es mantener cercada una embajada con policías armados durante días. Y esa imagen, la de agentes vigilando un recinto diplomático como si fuera un objetivo militar, recorrió el mundo en cuestión de horas. Las televisoras internacionales mostraban la escena. Los analistas hablaban de tensión inusual. Los expertos en relaciones exteriores advirtieron que esa presencia policial era incompatible con la supuesta no intención de ingresar. El mensaje era si realmente no iban a entrar, porque no se iban. Y ahí fue donde la narrativa peruana comenzó a derrumbar. Porque en diplomacia, lo que dices importa, pero lo que haces importa mucho más. Mientras Geri recitaba frases de manual, los reportes desde Lima describían un cerco creciente, turnos de vigilancia continua, cámaras adicionales, vehículos blindados estacionados cerca y agentes tomando fotos a cada persona que se acercaba. En otras palabras, una embajada formalmente protegida por México pero controlada visualmente por Perú. Esto generó tres conclusiones internacionales. Perú sí contempló la fuerza. No se despliega ese tipo de operativo por casualidad. Se hace para presionar, intimidar o preparar terreno. Aunque hoy lo nieguen, la evidencia física dice lo contrario. Segundo, Geri perdió el control de su propio discurso. Primero se mostró agresivo, luego retrocedió, después intentó justificarse y al final terminó contradiciendo su propio daño ya estaba hecho. 3. México quedó como la víctima moderada. El gobierno mexicano no insultó, no provocó, no amenazó. Se mantuvo firme, calmado y apegado al derecho internacional. Y eso otorgó a México una ventaja moral automática.
Mientras tanto, en Perú el problema se volvió doméstico. Los opositores acusaron al gobierno de improvisar la política exterior. Los constitucionalistas alertaron sobre un posible quiebre del orden democrático si se violaba una embajada. Y los diplomáticos retirados dijeron algo demoledor. Una sola frase del presidente puso a Perú al borde de un conflicto internacional. Esa era la realidad. Ya no importaba lo que Geri quisiera decir a posteriori. El mundo ya había visto el desliz, el instinto autoritario y la incapacidad para sostener su propia postura. Perú podía intentar maquillar el error. Pero nadie olvida cuando un jefe de Estado amenaza, aunque sea por segundos, con repetir un asalto diplomático que marcó a toda América Latina. Lo dicho, dicho está. Y lo visto no se puede borrar. Mientras el gobierno peruano intenta apagar el incendio, declarando que todo fue un malentendido. Lo realmente preocupante no es lo que pasó, sino lo que puede venir después. Porque en diplomacia, una amenaza no se mide por la acción inmediata, sino por la intención revelada. Y aquí Perú dejó 3 señales peligros y uno. Un presidente dispuesto a decir lo que no debe. Cuando un jefe de Estado no me tiembla la mano para entrar a la Embajada de México. Esa frase pasa automáticamente a los registros diplomáticos. Esa declaración será citada, estudiada y archivada por años. Porque demuestra impulsividad, mala asesoría y cero comprensión del impacto global. 2. Un gobierno que corrige, pero no deshace. Sí retiraron el discurso, sí dijeron que fue un malentendido. Pero no levantaron el cerco policial, no ofrecieron disculpas, no enviaron un mensaje claro de respeto. El retroceso fue parcial, forzado y evidentemente estratégico. 3. Una relación bilateral. Rotation. México no olvida. Ningún país lo haría. El asilo diplomático es una institución sagrada en Latinoamérica. Y Perú, por unas horas, estuvo dispuesto a romperla. Eso convierte a este incidente en algo más grande que un choque político. Es una fractura histórica que tardará años en repararse. Mientras tanto, Betsy Chávez sigue dentro. La policía peruana sigue afuera. Y el mundo sigue mirando. Porque cuando un presidente amenaza a una embajada, aunque luego se retracte, el problema nunca termina ahí. El retroceso de Perú no solo afecta la relación con México, sino que ha provocado un terremoto político en toda América Latina. Porque lo que ocurrió en Lima tocó un nervio. El respeto absoluto a las embajadas. Un principio que todos los países de la región juraron proteger. Después de décadas de dictaduras, golpes y persecuciones, hoy ese principio está nuevamente en juego. México marca la línea roja. El gobierno mexicano respondió con una claridad: Kirú, la embajada, es territorio soberano. Punto. Y esa postura no solo protege a Betsy Chávez. Protege también a cualquier opositor, periodista o perseguido político del continente. Porque si un país entra por la fuerza a una embajada, todos corren riesgos. Ecuador queda como advertencia viva. El recuerdo del asalto en Quito todavía arde. La Corte Internacional de Justicia ya procesa el caso. La imagen de Ecuador quedó destrozada frente al mundo. Y ni nadie quiere repetir ese error. Por eso muchos vieron las palabras de Jerry con alarma. No era solo una frase imprudente. Era una señal de que la región podría estar a un paso de otro escándalo diplomático monumental. Perú queda aislado mientras México recibe respaldo internacional. Perú queda atrapado entre su propia crisis política, su falta de liderazgo y una estrategia improvisada que lo hace ver inestable. El mensaje que quedó en el aire es inquietante. Si el gobierno peruano se tambalea ahora, ¿cómo reaccionará cuando la crisis empeore? La historia que acabas de escuchar no es solo un conflicto diplomático. Es un recordatorio brutal de lo frágil que puede volverse la estabilidad continental cuando un país decide jugar con fuego sin medir las consecuencias. Porque aquí no se trata solo de Perú ni de México. Se trata del principio que ha protegido a miles de latinoamericanos durante décadas. El derecho al asilo. Ese mecanismo que ha salvado vidas en golpes de Estado, dictaduras, persecuciones políticas y crisis humanitarias. Ese pacto silencioso entre naciones que dentro de una embajada, la violencia se detiene. Y en cuestión de horas, Perú estuvo a punto de dinamitarlo. El retroceso del presidente Geri no borra lo dicho. No deshace la amenaza. No elimina el precedente. Solo confirma que la presión internacional puede más que un discurso improvisado. Pero también deja en evidencia algo que ahora todos ven con claridad. Al gobierno peruano le tembló la mano. Porque sabía exactamente lo que estaba en juego.
México, en cambio, actuó con firmeza, con experiencia histórica, con la seguridad de quien entiende que una embajada no se toca nunca, bajo ninguna circunstancia, ni por error, ni por impulso, ni por presunta justicia. Hoy, la región entera mira a Perú con desconfianza y observa a México con respeto. Porque cuando un país defiende sus principios en medio de la tormenta, deja claro que su diplomacia no es debilidad, sino fuerza. Y esto apenas comienza. El tablero diplomático se está moviendo. Las tensiones siguen ahí, vivas, respirando. Solo queda una: este retroceso peruano es el final o la calma antes de la siguiente crisis. Si quieres entender cómo México está transformando su posición internacional, y porque ya es visto como un jugador impredecible, poderoso y tecnológico, no te puedes perder nuestro análisis anterior. Haz clic aquí para ver México. Recibe los robots militares más bestias del mundo. Nos vemos en el próximo capítulo aquí en tu canal.